Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, como por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Bienvenidos a Aprendices. Hola a todos en esta segunda temporada. Recuerden que Aprendices es el podcast de Espacios de Educación Superior, una plataforma donde vivimos, discutimos, proponemos y proyectamos entornos de aprendizaje. Pueden volver a escuchar todos los podcasts de la primera temporada en nuestra web y en la plataforma de audio iVoox. Y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Judith Schultz, uruguaya, de Montevideo, ingeniera eléctrica, en Venezuela, y uno de los nombres más prestigiosos de toda Latinoamérica en innovación y política universitaria y científica. Ella es coordinadora de la unidad académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica y tiene un máster en Planificación del Desarrollo por la Universidad Central de Venezuela. También es doctora en Socioeconomía del Desarrollo por la Universidad de la Sorbona. Hola Judith, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Qué lindo estar en contacto con ustedes. Muy bien, pues el placer es nuestro porque lo primero, un poco por contarte cómo hacemos siempre en este podcast, empezamos un poco por el recuerdo de nuestros años más jóvenes, el recuerdo de los años universitarios. Y la primera pregunta es, ¿por qué decidiste estudiar ingeniería y cómo fue tu experiencia? Porque siendo tú uruguaya, estudiaste en Venezuela. Bueno, a ver, ¿por qué decidí estudiar ingeniería? Es una pregunta que me da un poco de vergüenza contestar. Pero si tengo que ser honesta, les voy a decir que sin saberlo, cuando tuve que elegir carrera, en el Uruguay elegíamos carrera a los 16 años, al terminar los 4 primeros años de liceo, para entrar al PREP, lo que se llamaba el preparatorio, que ya estaba orientado a una carrera, no a un área, a una carrera. Uh-huh. O sea que a los 16 años tuve que elegir, y como decían que las mujeres eran muy burras, en ingeniería era muy difícil y yo quería demostrar que las mujeres no éramos burras, entonces decidí estudiar ingeniería, lo cual es una razón absolutamente absurda, pero creo que esa fue la razón fundamental por la cual decidí estudiar ingeniería. ¿Y lo hiciste en Venezuela? No. El asunto es así. Yo ingresé a la universidad en el año 1965 y si me permiten una pequeña digresión, todavía recuerdo con vergüenza la vergüenza que me dio que mi padre, inmigrante, yo soy primera generación en el Uruguay, me acompañara a la facultad sin entender lo que significaba para ese inmigrante que no había podido estudiar, que su hija llegara a la universidad. Pero claro, a los 18 años que te acompañe tu papá a la facultad, en fin, no es lo que más le gusta a uno. Yo estudié en el Uruguay muchos años, hasta el año 73, donde me faltaban pocas asignaturas para graduarme. Pero ahí vino la dictadura. Yo era profesora de matemáticas en la Facultad de Medicina, y bueno, llegó la dictadura, me echaron como a todo el mundo de la facultad, y ahí emigré a la Argentina. Y en la Argentina tuve mucha suerte en el año 1974, en ese pequeño periodo maravilloso del año 74, donde emergía la democracia tan frágil y tan poco duradera en la Argentina, que por cierto terminó definitivamente en el año 96, pero se empezó a complicar ya a mediados del año 74, con la muerte de Perón. Y allí trabajé en la primera fábrica de computadoras de América Latina, lo cual fue un trabajo maravilloso. Yo era una ayudante que lo único que hacía era que cuando el jefe de diseño de hardware llenaba el pizarrón de señales diciendo y la señal entra por acá y le pasa tal cosa y sale por acá y hace esto, yo durante la tarde tenía que revisar paso por paso y verificar que eso estaba bien, lo cual era maravilloso. Pero llegó la intervención a la Universidad Argentina y entonces nos tuvimos que volver a ir, Rodrigo Arocena, mi marido y yo, y ahí fuimos a Venezuela.
Y en Venezuela, finalmente, en la Universidad Central de Venezuela, donde nos trataron maravillosamente, terminé mis estudios de ingeniera electricista. Y como en realidad me gustaban las ciencias sociales, a pesar de que la ingeniería eléctrica es muy hermosa, es realmente muy hermosa. Pero bueno, me gustaban las ciencias sociales y permítanme decirles que creo que era un poquito mejor en ciencias sociales que en lo otro. Y como eran muy, muy, muy generosos los venezolanos, en una cosa que se llamaba el Centro de Estudios del Desarrollo, que había sido formada por muchísimos exministros del gobierno de Allende, Claudio Huepe, Felipe Ramírez, estaba Carlos Matus. Bueno, había 2 becas para extranjeros, yo gané una de ellas y ahí me pasé a las ciencias sociales ya de manera, llamémosle así, profesional. Ahí hiciste ya un máster de planificación, pero luego lo continuaste también, te fuiste a París, ¿no? A otro máster de socioeconomía del desarrollo. A hacer el doctorado en socioeconomía del desarrollo. ¿Y cómo fue esta redirección en tus inquietudes intelectuales de la ingeniería al desarrollo y la socioeconomía del desarrollo? A ver, no fue saltar de la ingeniería al desarrollo en general, fue pasar de la ingeniería a los aspectos de ciencia y tecnología del desarrollo. Es decir, muchísimo más próximo. ¿De acuerdo? Y creo que para pensar cuestiones de política científica y tecnológica, el background como ingeniera no me fue inútil en absoluto. En particular, yo trabajé bastante en aquel entonces sobre temas de informática y tercer mundo. Di clases de informática y sociedad para estudiantes de computación, que fue de las experiencias docentes más interesantes que tuve. Entonces, digamos, fue una buena combinación. Digamos, no fue un salto al vacío, sino que fue, yo diría, un desafío importante, pero con un piso, llamémosle así, que me ayudó a combinar cosas. Sí, es una vinculación con campos muy cercanos. A lo largo de estos años, tanto en Uruguay como Argentina, como Venezuela, incluso el máster de París, siempre preguntamos un poco a nuestros invitados si te reconoces con algún profesor en especial con el que tuvieras una relación de maestro o discípulo, alguien que te haya marcado mucho a lo largo y luego a lo largo de tu carrera profesional por el tipo de enseñanza o el tipo de consejos que te dio. A ver, en el caso uruguayo, nosotros, los estudiantes de ingeniería, teníamos un privilegio extraordinario. Teníamos a grandes matemáticos de profesores. Yo tuve a José Luis Macera y tuve al profesor Laguardia. A ustedes quizá no les digan nada, pero eran realmente grandes matemáticos. Y entonces, uno era como escuchar a Mozart y el otro era como escuchar a Schoenberg. Es decir, estilos muy distintos. Pero creo que ese contacto temprano, a los 18 años, 19 años, con gente que investiga, que crea y que como docentes se muestran como creadores e investigadores, no simplemente como repetidores de ciertas cosas que nosotros teníamos que aprender. No sé exactamente de qué manera, pero creo que sin duda alguna me marcaron, sin duda alguna. Y ya cuando pasamos a las ciencias sociales, yo tengo una frasecita por ahí que dice que, caramba, ¿cómo se puede llegar a enamorar una ingeniera electricista de su primer profesor de ciencia política? Y allí el que fue director del CENDES, el profesor Heinz Sontag, que daba el curso de teoría del Estado en el Centro de Estudios del Desarrollo, que era uno de los cursos comunes a la maestría en planificación del desarrollo, y tengo un recuerdo de deslumbramiento, realmente de deslumbramiento. Luego, usted ha estado muchos años también desarrollando una etapa docente, es decir, que también como profesora. ¿Recuerda de algo de lo que aprendió de aquellos profesores que lo haya mantenido y lo haya llevado luego a lo largo de sus enseñanzas? Bueno, creo que fundamentalmente la idea de no mostrarse como alguien
que comunica verdades, sino más bien como alguien que plantea preguntas. Y creo que ese es el corazón, digamos, ¿cómo te diría? El corazón del desafío docente. Porque tú podés contar lo mismo de muchas maneras distintas. Si lo haces como afirmaciones, tenés un resultado. Si lo haces como preguntas, tenés otro resultado. Pero para hacer preguntas en torno, digamos, a un conjunto de contenidos que tus estudiantes de alguna manera tienen que terminar manejando, pero hacerlo a través de preguntas es trabajoso, es más trabajoso. Y yo creo que sin darme mucha cuenta, porque, digamos, a veces esas cosas son mucho más tácitas que explícitas, creo que reconocí eso en los docentes que más admiro de los que tuve y creo que intenté reproducirlo siendo docente, por cierto, de muchísimos años. O sea, que se podría decir casi un método descartiano, ¿no? De a través de la duda ir avanzando y enseñando. En parte sí, y también en una cosa en que mis estudiantes no les gustaba. Mis cursos terminaban con pequeñas investigaciones grupales. Y entonces me decían, bueno, pero por favor, danos una lista de 20 temas. De ninguna manera. El tema lo tienen que elegir ustedes. Pero, profesora, nosotros de Ciencia, Tecnología y Sociedad no sabemos. No importa, no importa. Vayan por la calle, tengan los ojos bien abiertos. Van a ver que van a encontrar algo. Y así fue. Un grupo, por ejemplo, iba por la calle y encontró un aviso de anticonceptivos de 2 niñas felices hablando por teléfono porque no iban a quedar embarazadas. Pero, naturalmente, todos los aspectos de transmisión sexual, por ejemplo, de enfermedad de transmisión sexual, estaba totalmente oculto. Entonces, a partir de esa mirada, armaron un pequeño proyectito de investigación sobre percepción de riesgo, que es un tema de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Es decir, la insistencia en elegir la pregunta es una parte sustantiva del aprendizaje. Eso, al final tuve que ceder, pero durante muchos años me resistí. Pues casi es la siguiente pregunta, porque estaba un poco... ¿cree usted que la universidad es ahora mismo el único marco idóneo para el aprendizaje, en estos tiempos sobre todo de evolución tecnológica, de videollamadas, de teletrabajo, de acceso global a todo el conocimiento? ¿Cómo se está quedando la universidad? Bueno, a ver, las formas del aprendizaje son muy diversas. Y no cabe ninguna duda que se aprende en cualquier actividad realizada con un mínimo de cabeza abierta, porque incluso en tareas de tipo relativamente rutinario, si la cabeza está abierta, me di cuenta que esto no es idéntico a lo que pasó antes y dónde está la diferencia y cuál es su origen. Y en esa indagatoria los procesos de aprendizaje, de explicación, de medición pueden estar presentes. Ahora, la universidad lo que da es la sistematización de todo eso. Y esa sistematización es lo que permite ampliar la base explicativa, porque sin una base explicativa sólida, fuerte y amplia, los aprendizajes se hacen por prueba y error. Y la prueba y error es una cosa que está bien, pero que si se puede complementar con una base explicativa sólida, que es lo que da la sistematización de la formación universitaria, mucho mejor. En España últimamente, en los últimos años o décadas, se está entendiendo el paso de la universidad como un paso necesario, imprescindible, pero para el salto al mercado profesional. ¿Y no cree usted que a veces estamos olvidando pues, necesidades sociales o la posibilidad de que la universidad sea también un motor social, que lo ceñimos mucho al estudio para el mercado profesional solo? Bueno, a ver, estás hablando con una universitaria latinoamericana. Y nosotros los latinoamericanos, nosotras las latinoamericanas, tenemos la herencia de la Reforma de Córdoba. Yo no sé si ustedes saben lo que es la Reforma de Córdoba, se las cuento en 2 palabras. En 1918, los estudiantes de medicina de la Facultad de Córdoba, una universidad confesional de corte colonial,
escribieron una cosa que se llama el Manifiesto Liminar de Córdoba, que empieza diciendo a los hombres libres de América. Y en ese manifiesto, que lo pueden encontrar en la web, pongan simplemente Manifiesto de Córdoba, hay una frase que dice: de ahora en adelante, solo serán profesores en la República Universitaria los que cultiven la verdad, la belleza y el bien. La idea de cultivar la verdad es claramente consustantiva con las universidades, pero cultivar el bien, ¿ustedes dirían que cultivar el bien? Sí, cultivar el bien es parte de lo que la Universidad Latinoamericana, a través del concepto de extensión universitaria, compromiso social, construcción de ciudadanía a través del cogobierno, conquistado a mediados del siglo XX a través de luchas muy importantes en la región, yo diría que la universidad es un espacio de construcción de ciudadanía por aquello que decía, creo que era Rabelais: ciencia sin conciencia es la muerte del alma. Ujú. Entonces, esa conciencia no se puede dejar sobre las espaldas como una mochila de cada uno. Es una construcción colectiva y es una construcción institucional. Judith, cuando hablamos de innovación, tenemos la tendencia a pensar en innovación tecnológica, pero ¿cómo lo podemos trasladar a un proceso de innovación social tan necesario en las sociedades ahora mismo, con esta globalización tecnológica? A ver, el concepto de innovación social es un concepto relativamente nuevo, cuya definición es variable. Algunos definen la innovación social como aquella que tiene objetivos sociales, pero hay innovaciones tecnológicas que también tienen objetivos sociales. Entonces, es solo el objetivo lo que define la innovación social, es la organización, es complejo. Ahora, lo que sí está claro, me parece a mí, es que hay innovaciones que están orientadas a mejorar la calidad de vida de la gente más postergada. Y a mí me parece que cultivar esas innovaciones es muy importante porque son innovaciones que están fuera del mercado, por el hecho de que están dirigidas a personas vulnerables. Probablemente, digamos, el mercado habitual del consumidor que compra la innovación está fuera del partido, digamos. Entonces, ¿cómo se puede usar el inmenso potencial de la investigación científica y de la innovación tecnológica para resolver problemas de gente que está fuera del mercado? Yo diría que esa pregunta al menos constituye una parte muy importante de lo que podemos llamar innovación social. Y yo tengo el ejemplo ahora de la pandemia en el Uruguay. Tú sabes lo que pasó con la pandemia, ¿no? No había kit de diagnósticos, no había hisopos para tomar muestras nasofaringias y no había mascarillas N95. ¿Por qué? Porque los países ricos las habían acaparado. Para hacer corta una historia larga, a través de 3 innovaciones tecnológicas, el Uruguay pudo hacer en el país, en base a conocimiento de punta, que incluyó nanotecnología, virología, biología molecular, física, óptica física, lo que tú quieras, 3 innovaciones que permitieron tener los kits, los hisopos y no las mascarillas, pero sí su desinfección y posibilidad de reutilización. Entonces, ¿esos son innovaciones sociales? Claro que son innovaciones sociales. Sin eso no hubiéramos podido manejar la pandemia, al menos el primer año, en el año 2020. Entonces, esa es una idea. Sí, porque fue un ejemplo muy claro la pandemia del COVID en todo el mundo, la escasez de determinados productos y material sanitario, y ahí es donde se vio quizá
diferencia o el desequilibrio entre los países más ricos y los países más pobres y los retrasos que hubo. Pero esto también un poco lo estamos viviendo en las sociedades de nuestros países. Cada vez hay más distancia entre las capas humildes y las capas más ricas, ¿no? Eso es una cosa tremenda, ¿no? Te das cuenta que nos prometieron el contrato social de la modernidad. ¿Qué nos prometió? Más ciencia, más tecnología, más felicidad colectiva. Y no es así. No es así. Durante muchísimos años hubo una hipótesis, es la hipótesis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es decir, CEPAL, que decía, bueno, la ciencia y la tecnología tienen que servir para el crecimiento económico. Cuando tengamos crecimiento económico vamos a poder tener un espacio fiscal que nos va a permitir derramar a través de políticas sociales y entonces vamos a levantar el bote para todos. No funcionó. Por eso mismo, yo no estoy diciendo que no tengamos que tener ciencia y tecnología para que las empresas sean más competitivas y por lo tanto crezcan y por lo tanto generen impuestos. De ninguna manera estoy diciendo que eso no sea fundamental, siempre y cuando se haga sin comprometer el futuro a través de situaciones de contaminación ambiental muy tremendas. Lo que digo es que hay toda otra dirección de la investigación científica y de la innovación tecnológica que tienen que estar orientadas a resolver los problemas de la gente, aunque ya hayan sido resueltos de otra manera para los consumidores ricos. Y ese es, mirá, a nosotros nos pasó el asunto de desinfectar de manera barata tanto las mascarillas como en las salas de CTI. Había habido una publicación en el año 2018 de un bioquímico que lo había hecho para su propio laboratorio y que tenían el título Low Cost. Empezaron a llamar de Japón. Llegó la pandemia en 2020 y empezaron a escribirle, porque leyeron ese artículo, de Japón y de Estados Unidos. A ver cómo, un poquito más de detalle, a ver si ellos podían a su vez, porque claro, es decir, la necesidad de desinfectar se expandió de manera exponencial. No tenían cómo. Entonces digo, son dos cosas diferentes. Las dos hacen falta, pero para la primera hay mercado y para la segunda no. Y eso es muy preocupante. Yo no estoy diciendo con esto que vamos a arreglar la situación de los que están abajo, solo con ciencia y tecnología. Pero sí digo que cuando los cubanos hicieron la vacuna contra el hemófilus e influenza tipo B, la primera vacuna sintética del mundo, porque al hacerla sintética el costo de producción era muy barato. Las normales son biológicas fermentadas, su proceso de producción es muy caro. Pudieron vacunar a todos sus niños. Entonces hicieron una solución que estuviera dentro del rango de lo que podían pagar. Eso es fundamental, porque una vacuna que salva a niños de países ricos y sigue no permitiendo que se salven niños de países pobres, eso no es ciencia y tecnología para la igualdad, como debiera, ¿no? Usted está presente en instituciones tanto de Uruguay como de Latinoamérica, muy volcadas en toda la parte del desarrollo tecnológico. Hay mucha distancia con Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, y existe una colaboración especial en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, Latinoamérica o España, Uruguay. Hay mucha colaboración, muchísima colaboración. Yo diría que más que institucional, capilar, es decir, investigadores con investigadores, muchísima. Y con España, yo no les puedo decir. Una vez hicimos un estudio en la Comisión Sectorial de Investigación Científica, lo que nosotros le llamamos la CSIC, porque es la comisión, no el CSIC, que es vuestro consejo, que tenemos un programa de pasantías. Y cuando fuimos a ver las instituciones de destino, a dónde iban nuestros investigadores, estaban todos los hospitales de España. Todos los hospitales universitarios de España eran lugar de destino de investigadores clínicos uruguayos. Es muchísima la interacción. Y cuando miramos el otro programa, que es una especie de programa espejo, que es la invitación a profesores visitantes,
la cantidad que vienen de España, de Europa, es muy, muy alta. Ujú. También es cierto que las cosas un poco van por rubro. Por ejemplo, los agrarios nos resultan muy caros, porque ¿saben a dónde van? A Australia y a Nueva Zelanda. Ah, Y no les quiero contar lo que cuestan los pasajes. Pero no, en general Europa y muy en particular España tenemos con ellos una vinculación muy académica, intelectual, muy, muy, muy. Cuando hablamos de ingeniería, yo creo que hemos hablado un poquito de preocupación social, de en qué podemos hablar en concreto del punto de vista universitario a la hora de que un ciudadano normal diga, bueno, pues están haciendo este proyecto. Yo creo que lo he explicado muy bien en toda la parte relacionada con pandemia COVID, pero ¿hay algo más de capacidad de empoderamiento del ciudadano también, de la capacidad de poder salir de los conductos y poder acceder o a exponer problemas o a tomar o pedir decisiones que vayan más allá de lo que es el ámbito, los cauces políticos? A ver, ahí hay un problema que es el problema de la intermediación entre el ciudadano común y los equipos de investigación universitarios. Hay distancias cognitivas, hay distancias organizacionales, pero esas instancias se pueden transformar en espacios de comunicación si se construyen puentes. Los puentes no se pueden construir en general de manera individual, tienen que ser puentes construidos institucionalmente. Nosotros tenemos un programa que se llama Investigación e Innovación orientado a la inclusión social. Entonces, por ejemplo, para darles una idea de hasta qué punto ese programa puede servir para eso que tú decías, es decir, la preocupación de alguna gente por obtener conocimiento universitario para colaborar a la solución de sus problemas. Uno de esos proyectos, por ejemplo, tuvo que ver con la comunidad trans en el Uruguay. Era una comunidad que no se conocía. Se hizo la primera encuesta trans del país a través de un proyecto financiado por este programa y fue absolutamente determinante para la elaboración de la ley trans que se aprobó hace algunos años en el Uruguay, a partir de una información que se obtuvo con una investigación. Ahí tenés un ejemplo. Hubo otro ejemplo en otro programa, que es el programa de vinculación Universidad-Sociedad-Producción, en que el sindicato metalúrgico nos planteó que estaban entrando mucha gente joven, mucha gente joven al sindicato que no tenían presente la historia del sindicato metalúrgico. Y entonces hizo un convenio con historiadores de la Facultad de Humanidades y bueno, y se estudió esa historia y se puso a disposición del sindicato. Es decir, hay distintos actores sociales que por distintas maneras se vinculan. Ahora, si tú me querés preguntar por alguien individualmente, también te puedo contar que fue una cosa muy emocionante. Un reciclador, ¿saben lo que es un reciclador? No. Es alguien, llamémosle así, de manera neta, que vive de la basura. Es una persona que junta residuos, ¿sí? Uh-huh. Y los clasifica. Y algunos los vende y los recupera. En general es gente muy, muy marginada que usa su propia casa como depósito. Y entonces toda su familia trabaja, digamos, de manera muy inadecuada. Esta persona formó una cooperativa, creó un galpón, dejó de llevar los desperdicios, los desechos a su casa. ¿Pero qué le pasó? Bajó drásticamente su nivel de ingreso. Y entonces la pregunta de investigación que se trasladó a la universidad fue: ¿cómo se puede hacer para que un sistema cooperativo de recicladores que le agregan dignidad personal y laboral a quienes se ocupan de esa función, a su vez pueda ser económicamente rentable? ¿Dónde están las barreras que lo hacen rentable? Y esa investigación se realizó.
¿Me explico? Es decir, Ujú. pero aquí, ¿cómo respondo a tu pregunta? La universidad tiene que pensar mecanismos que tiendan puentes entre distintos espacios de la sociedad y capacidades de investigación universitaria, porque los investigadores no saben salir a buscar. No es justo pedírselos. Y además no es justo pedírselos, bastante tienen con resolver las preguntas, ¿no? Exacto. Que es un poco remitiéndonos a lo que decía antes, hay que hacer las preguntas. Ahí quizá te pueda, no sé, te quería contar una anécdota Sí, por que favor. me parece muy importante. Un investigador de la Facultad de Ingeniería es físico y bueno, hizo una cosa muy importante que fue una lámpara para el tratamiento de la bilirrubinemia aguda neonatal, que es una especie de hepatitis muy severa de los bebés y Ujú. que se puede curar con una lámpara de luz azul. Son carísimas. Él inventó una manera de hacerla muy barata. Entonces nosotros fuimos y le preguntamos, decime, ¿qué es lo que necesitas para hacer más de esto que hiciste? Esa lámpara se usa en hospitales pediátricos uruguayos. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Yo necesito una góndola de problemas, donde me pueda acercar y ver si este problema lo puedo resolver yo, pero en una de esas yo no, pero conozco a un colega que sí. ¿De quién es la responsabilidad de construir esa góndola de problemas? A nosotros nos resultó muy inspiradora esa manera de verlo, porque esa es la responsabilidad institucional. Construir esa góndola, hablar con la sociedad, detectar cuáles son los problemas, que no son los mismos en el barrio A que en el barrio B. Y con esa góndola ir a la comunidad universitaria y decirles, muchachos, muchachas, ¿qué pueden hacer para resolver estos problemas? Yo creo que la cosa funciona, ¿eh? Tú sabes que funciona bien. Usted que tiene un conocimiento tan profundo de Latinoamérica, en estos últimos meses estamos viendo giros sociales, democráticos, por ejemplo, Chile o Colombia. ¿Cómo está analizando este tipo de viraje democrático que está con aspectos más sociales y que en algunos casos, como el caso de Colombia, es una auténtica revolución? Porque en 100 y pico años nunca habían tenido un gobierno de este tipo. El caso colombiano es un caso, no sé, es de una alegría realmente, porque hay que ver que el nuevo presidente habló de la puesta al conocimiento a lo largo de toda su campaña. Y además de hablar de la puesta al conocimiento, habló de los problemas ambientales. Y además, por supuesto, habló de los problemas sociales. Entonces, tengo la impresión de que las posibilidades de que las universidades colombianas sean llamadas a colaborar a un matrimonio entre conocimiento y construcción de equidad es Ujú. es una probabilidad alta, y la probabilidad de que las universidades colombianas respondan también es alta. También debo decir que para eso tenemos que ayudar un poco a las universidades, porque si vamos a valorar la capacidad de investigación de nuestra gente solo por el número de artículos que publican en revistas de factor no sé cuánto, bueno, entonces el tiempo que se le pueda dedicar a problemas que son muy difíciles, como son todos los problemas vinculados, digamos, con la solución de problemas sociales desde la perspectiva científico-tecnológica, desde cómo pasteurizamos la leche humana de manera barata, a cómo hacemos agua potable de manera barata, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas llevan mucho tiempo, son muy difíciles y son pero tan localizadas que a veces es muy difícil publicarlas en inglés en una revista de alto impacto. Si solo valoramos eso, entonces nos estamos haciendo trampa al solitario. Le estamos diciendo a cada investigador, a cada investigadora, sean esquizofrénicos, socialmente comprometidos y suicidas académicamente. Entonces, hay una revolución en curso que tenemos que procesar, que es la revolución en los sistemas de evaluación académica. Me decía al principio que usted se decidió a estudiar ingeniería porque había muy pocas mujeres ingenieras y casi por cabezonería. A lo largo de toda su trayectoria profesional de tanto éxito y prestigio, a pesar de eso, ¿se ha sentido discriminada como mujer? ¿O No, cree que estamos avanzando?
No. No, primero, a ver, yo digo que no y mis colegas feministas me dicen no porque no te diste cuenta. Así que yo quiero aclarar, yo nunca me sentí discriminada. Y debo decir además, si tú me lo permitís, que yo me equivoqué, porque yo creía que elegir ingeniería era elegir lo más difícil. Y como las mujeres se suponíamos que éramos tontas, elegir lo más difícil era ser lo más contestataria posible. Pero las ciencias sociales no son menos difíciles que las ingenierías. A mí, por lo menos, me resultaron más difíciles. Cualquier estudiante debe recordar la angustia frente a un problema que no sabe cómo resolver, un principio físico que no sabe cómo aplicar. Y la angustia de los que trabajamos en ciencias sociales, cuando realmente la dinámica de la vida social se nos escapa y no somos capaces de aprenderla, no es menor. O sea que la idea de que ellos son los inteligentes o ellas son las inteligentes porque hacen matemática, física, ingeniería, y nosotros somos un poco, porque hacemos ciencias sociales. Yo que estuve de los dos lados les puedo decir, es absolutamente falso. Así que no, yo como mujer nunca tuve problemas, no cabe la más mínima duda de que las mujeres tienen dificultades en el mundo académico. Eso está probado a nivel internacional y una de las medidas más obvias es que somos cada vez más mujeres en la academia, pero seguimos siendo un porcentaje relativamente menor en las jerarquías académicas, es decir, los grados más altos. Y eso se debe a dos cosas. Una muy obvia, y es que la maternidad retrasa la producción de aquellas cosas que se valoran y por lo tanto llegamos tarde. Ahora, alguna gente dice, bueno, espera lo suficiente. Espera, dado que cada vez son más mujeres las que entran al mundo académico, en algún momento la paridad va a llegar. Yo creo que eso es falso. Es como Aquiles y la tortuga, no va a llegar y hay que implementar políticas específicas. Algunas tendencias dicen vamos a ayudar a que las mujeres trabajen como los hombres. Yo creo que es equivocado. Yo creo que tenemos que ayudar a que todos trabajemos distinto a cómo trabajemos ahora y que algo tan maravilloso y tan fundamental como es la maternidad y la paternidad no incidan en que las carreras se demoren. Esta especie de competitividad loca en que pareceríamos que los académicos somos marcas de jabón en polvo. Eso hay que cambiarlo ahora. Es muy difícil. Pero Europa está cambiando. Europa está cambiando. Todos miramos a Europa a ver cómo están cambiando los sistemas de evaluación. No sé cómo están en España, pero en Holanda, por ejemplo, hay que ver lo que están haciendo. Es realmente valiente. Entonces, digo, ¿cuándo no hubo que pelear? Pero claro que sí. Leyendo entrevistas suyas, he visto en una de ellas, me llamó mucho la atención cómo ponía en valor a Corea del Sur y sobre todo un país que hace décadas decidió invertir en innovación, en investigación, sabiendo que además a corto plazo le iba a salir más caro y más lento, pero considerando que era la mejor inversión que podía hacer para garantizar el futuro como finalmente se produjo. Al final, la capacidad de I+D de un país es fundamental. No cabe duda, no cabe ninguna duda. Es muy importante. El caso de Corea es un caso muy paradigmático porque era un país que en los 60 lo que exportaba fundamentalmente era pelucas de pelo natural. Y 20 años después, bueno, todos sabemos lo que pasó. Allí, digámoslo, hay una mujer magnífica que se llama Alice Amsden, que escribió sobre Corea y que básicamente lo que hablaba era definía a Corea como un país en modo aprendizaje. Es decir, todo lo que se hacía era para proteger los procesos internos de aprendizaje. Y entonces, en todos los lugares, en las refinerías, en las siderúrgicas, en las fábricas de autos, en las fábricas de electrónica, lo que se decía es, no importa si sale más caro, si se hace más despacio. Lo tenemos que hacer nosotros para poder recoger los frutos
de la autosuficiencia. Entonces, esa filosofía fue muy importante. Naturalmente, también hay que decir que Corea hizo esas cosas con un gobierno dictatorial y que también tuvo un apoyo muy grande en muchos sentidos norteamericano, porque era el país que después de la guerra de Corea estaba conteniendo a Corea del Norte y a China. Es decir, las condiciones geopolíticas de Corea es muy... no podemos aislar las cosas. En ese sentido, a mí siempre me pareció maravillosa la historia de Ericsson, porque cuando el gobierno sueco resolvió comprarle a Ericsson un sistema de telecomunicaciones, la única cosa inteligente que podía hacer, de acuerdo a la norma, era cruzar el Báltico y comprárselo a la Siemens en Alemania. Y en vez de eso, ¿qué hizo? Le dijo a la Ericsson: si tú me haces esto con estas características técnicas, en este plazo y con este precio, te lo compro a ti. Le abrió la enorme oportunidad de aprendizaje a Ericsson, que se transformó en lo que es, de una pequeña empresa local en una enorme empresa multinacional. Entonces, creer en uno mismo, abrir oportunidades de aprendizaje, correr el riesgo. Bueno, esa es una lección que América Latina no tiene. Eso es cierto. Bueno, nos hemos pasado un poquito de tiempo, Judith, pero tengo 4 preguntas que hacemos siempre a todos nuestros invitados. Son de respuesta muy cortas y voy con la primera. ¿Qué es lo que te ha dado miedo aprender en la vida y nunca has hecho? Ay, me ha dado miedo aprender. Sí. Patinar. ¿Cuándo se para de aprender? Nunca. ¿Qué te gustaría no haber aprendido? Qué pregunta tan difícil. ¿Qué me gustaría no haber aprendido? A perderle la confianza a algunas cosas. Y ya la cuarta y última. ¿Con quién has aprendido las cosas más importantes de tu vida? Perdón por lo que puede parecer un cliché, pero créanme que es cierto. Con mi pareja y con mis hijos. Pues, Judith, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una delicia esta charla. Yo creo que yo por lo menos he aprendido mucho y todos los que lo escuchen van a aprender mucho. Espero que tú también te lo hayas pasado bien. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, y a mí también me han hecho sacudir la neurona, ¿eh? Así que, formidable. Muchísimas gracias. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.